Un nuevo miércoles nos acompaña el doctor Antonio García, pediatra, una sección en la cual ustedes pueden ser los protagonistas, porque ya saben que pueden realizarnos esas preguntas que les inquietan a las mamás, a los papás, a veces también a los abuelos, a las personas que están al cuidado de los pequeños. Simplemente, ya saben, pueden realizarnos la pregunta llamando al teléfono de Meca Localidad Televisión, por correo electrónico, por Facebook, o si nos ven por la calle, tanto al doctor como a mí, pues no hay ningún problema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Uy, una semana más aquí. Otra más. Y bueno, las madres, sobre todo las madres que son las que más nos van realizando preguntas, a ver si los papás también se animan. Exacto, porque ya dije otro día que los papás están involucrados ya dentro del tema, no era como hace 30, 40 años. Por eso vamos a hacer un llamamiento a esos papás. Tenemos una mamá que nos dice: intolerancia a la leche de vaca. Una niña recién nacida, está 10 días en la incubadora por tener bajo peso. Cuando la mandan a casa, la niña dice que cuando duerme se queja y arruga la carita como de dolor. Le dicen que sí son gases, pero finalmente, bueno, pues es intolerancia a la proteína de la leche de la vaca. Le cambian la leche y el cambio fue asombroso. Mucho más tranquila, descansaba bien. Nos dice la mamá: ¿cómo detectarlo antes o diferenciarlo de los gases? Al principio es difícil, de tal forma que ha llegado al extremo de que una vez comprobado que efectivamente existe tal proceso, pues se está dando mucha leche sin proteínas de leche de vaca, o sea, hidrolizado de proteínas, sí, sin tener ni hacer falta. Exactamente, son leches muy caras, con un sabor desagradable, porque están completamente modificadas. Entonces, aquí veo un par de cosas que no me acaba de encajar. Primero, era prematura la niña. Con la prematura ya da un grado de inmadurez. Sí. O sea, ese grado de inmadurez puede afectar también a la mucosa de la pared intestinal, a los intestinos. Con lo cual, o sea, al llegar el alimento a la pared intestinal, como hay esa intolerancia por una serie de procesos enzimáticos a las proteínas de leche de vaca, lo primero que produce es eso, es dolor de barriguita. Pero eso de la barriguita es que me ha dicho, porque tenía 10 días nada más. Sí. Y el cólico infantil es muy raro que empiece tan pronto. Entonces, hay que pensar que el diagnóstico de intolerancia fue cogido un poco por los pelos. Sí, porque empezó todo demasiado rápido. Ahora, efectivamente, cuando es de verdad un cólico infantil por proteína de leche de vaca, el resultado es espectacular. Estas leches ahora existen en el mercado. Yo voy a hacer un pequeño inciso. Hace unos cuantos años era muy problemático porque no teníamos leches todavía en España. Yo me recuerdo muchas veces que a los padres tenía que decirle: mire, contacte usted con alguien de inglés que conozca a un familiar, o en último extremo, haga un piloto de Iberia que vaya a Londres y que le traigan cualquier tipo de leches. Yo recuerdo perfectamente el nombre de una de ellas, el low lactose, baja en lactosa, que salvó muchísimas vidas. Porque ahora, claro, ahora hablas de un niño que se ha muerto deshidratado y te parece una cosa que no puede ser. Sí. En el siglo XXI, en la época en que estamos, que se muera un crío deshidratado, entonces sí, se morían. Porque hay muchos tipos, un día hablaremos del tema, hay muchos tipos de deshidrataciones. Y una de ellas es por las diarreas producidas por una alteración de los productos. Bien, pero sigo repitiendo que me parece un poco extraño tan pronto, 10 días. Entonces, la pregunta que me ha hecho, que me parece muy inteligente y muy interesante, es: ¿qué signos podemos fijarnos los padres o los pediatras en que esta persona pueda tener una intolerancia X, una base de constitución alérgica? Porque en el fondo la intolerancia no es más ni menos que un tipo de alergia. Hay algunos signos que el que ha visto ya tantos años, tantos niños, los capta. Son pequeños detalles que no dan importancia ninguna. Yo doy mucha importancia, por ejemplo, a los surcos periorbitarios, las ojeras,
Hay niños que tienen 8, 10, 15 días y tienen ya ojeras. Sí. Ah, ese niño tiene ojeras. Ah, como yo, o la madre, yo también tengo. Bueno, las ojeras para mí, estoy hablando de experiencias personales propias mías. Las ojeras siempre les he dado decir, cuidado, cuidado, porque este crío puede haber un componente alérgico y automáticamente te contesta alguien, uy, pues yo, fulano, mi abuela, mi tía, hay en la familia, porque hay un componente hereditario en ello. Sí. Ese es un signo, las ojeras. O sea, todo niño que tenga ojeras, ojeroso, una cara un poquito pálida, palidez de piel, no de mucosas. Sí. Hay que atender a eso. Palidez de piel. La piel un poco clarita, blanca, pero las mucosas no. Miras la mucosa del fondo del ojo o los labios y son colorados, están rojos. Sí. Quiere decir que no es afección de que diga anemia, falta de vitaminas, simplemente es eso. Otra cosa muy importante, la piel. La piel es lo primero que nos encontramos los médicos cuando exploramos a un niño. La actitud que tiene en la mesa de reconocimiento y la piel, ¿cómo la tiene? ¿Cuántos críos pequeñitos, lactantes, hablo de lactantes, de 1 mes, de 15 días, de 2 meses, empiezan a tener pequeños granitos en la cara, Sí. pequeños granitos, que les da trastornos y molestias. A veces lloran no porque les duele la barriga, sino porque les pica. Entonces ves como ese niño se refriega la cara contra la almohada. Y entonces eso generalmente va a más. Es un signo indirecto de que puede haber un trastorno de proteínas de leche de vaca. ¿Qué se hace entonces? Por lo que hicieron estas personas. El pediatra, con muy buen criterio, pensó que podía ser una intolerancia, le dio una leche de hidrolizado de proteínas. Ya digo, carísimas, pues son carísimas, pero el resultado merecía la pena porque son espectaculares. Cuidado, mejora también la dermatitis, porque esos niños hacen dermatitis en la cara de tipo seborreico. Y es tremendo ver cómo se friegan la cara contra la almohada. Pues hay que estar atentos. Y además, esto de que el crío al principio, no me dice si tenía vómitos o diarrea, No. No nos dice nada la madre. Pero los vómitos son muy típicos. Junto con el de barriga vienen los vómitos y después despeños diarreicos y lo muy importante, la báscula. No ganan peso. Muy bien. Una pregunta que también se hacen muchos televidentes, el inicio de la alimentación complementaria, ¿cuándo empezar y con qué alimentos? Sí. En estos años ha habido ligeros cambios, no muchos ligeros cambios. ¿Cuándo se empieza? Bueno, yo siempre digo que antes de los 4 meses nunca. Yo he recordado mis tiempos de hace años que a los críos las papillas empezaban ya al segundo o tercer mes. Y había la costumbre de que, un poquito más porque eso lo engorda. Y le metían harinas. Sí. Después hablaremos de las harinas. ¿Y qué pasaba? Que había a veces un sobrepeso por las harinas, y que ya no era una alimentación complementaria intermitente, sino que en cada comida, en el biberón, ya les metían el cucharón o 2 cucharones de harina, porque eso les va muy bien. Naturalmente, tiene que trabajar más el intestino o el estómago con las harinas, porque son más difíciles de digerir. Y eso, lo que al principio puede parecer positivo, es negativo. Entonces, primero, iniciar la alimentación complementaria a partir del 4.º mes. Entre el 4.º y el 6.º mes creo que es una época buena. ¿Cómo se empieza? Se empieza con alimentos de tipo papilloso, harinas, siempre sin gluten, porque ya que estamos en la alimentación, voy a hablar porque está hoy en boga, porque hoy en todas partes nos exigen alimentos sin gluten. ¿Qué significa eso? Porque es que hace 20 o 30 años había algún celíaco, la celiaquía, pero es que ahora hay montones. Hay muchísimos, casos. ¿Por qué? No porque haya más, sino porque se diagnostican mejor. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo, un niño de 8, 10, 12, 15 años, hasta adolescencia, que no desarrolla lo suficiente. Pues este crío puede tener una celiaquía, puede tenerla perfectamente, una intolerancia a productos que tengan gluten. Entonces, fíjense cómo hace 20 o 25 años, cuando le ponían
la harina en el biberón eran harinas todas con gluten, porque eso era la celiaquía. Veías un caso, uy, he visto una celiaquía, y ahora Sí. el padre, la madre... Ahora es muy habitual. Muy habitual. Hay técnicas de estudio genético que te pueden ya decir efectivamente en dónde estás, en qué momento, cuánta carga genética existe, y el tema parece ya superado. Todas las empresas alimentarias han modificado su esquema y entonces ya viene sin gluten. Es obligatorio ponerlo en los prospectos. Y el gluten está en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Son los 4, después puede haber trazas en multitud de alimentos, pero son los 3. Y estos no se puede empezar hasta que pasen por lo menos 7, 8 meses. ¿Y por qué? Veremos, porque en el momento que tú añades el gluten, o sea, la harina de trigo, le añades el biberón, esa mucosa intestinal se va sensibilizando, como es una alergia, como con la alergia. Si entras en un sitio que hay componentes alérgenos, Sí. a lo mejor estornudas un poco o te pica un poco la nariz, pero eso va aumentando y empiezas pues a tener una rinorrea tremenda. Pues pasa lo mismo, se va sensibilizando y al principio apenas lo notas, pero te das cuenta que a las pocas semanas aquel niño empieza a estar intranquilo. Ya no es el cólico infantil, que no hemos hablado, pero ahora haremos un pequeño inciso. El niño está muy intranquilo, muy molesto, y por eso le decía al principio a esta señora que da vómitos. Es un cuadro de vómitos. Vómitos y sobre todo empieza a hincharse la barriga. Es aquellos niños que decían antes, este niño es de Biafra, Sí. en aquella época famosa sí. que se hablaba de eso. Pues no, ni mucho menos. Una mala alimentación y una mala nutrición puede producir eso. Naturalmente que sí. Pero el mecanismo es el siguiente. El gluten llega al intestino. El intestino, que está a las células intestinales, para poner un ejemplo para que la gente se dé cuenta, un intestino de un niño es parecido a cuando se compran callos sin preparar, esa rugosidad que tiene. Sí. Ahí están las vellosidades, ahí se mete el alimento y se absorbe y se distribuye por todo el cuerpo. Naturalmente, si tú vas dando en una época que no corresponde, temprana, antes de los 4 meses o de los 5 o los 6, el gluten, se va sensibilizando y llega un momento en que ya está establecido. Las paredes intestinales son las mucosas, ya mucosa plana, esa pared del callo, como hemos dicho antes, Sí. rugosa, se va alterando, se va haciendo lisa. Por ese motivo, una de las formas de diagnóstico es hacer una biopsia intestinal, meter un tubito, coger un trocito de mucosa intestinal y analizarla, y se ve como la mucosa está lisa completamente. Si está lisa, ¿qué pasa? Llega el alimento y los absorbe, resbala y se elimina. Eso con el consiguiente cuadro diarreico, con el cuadro de meteorismo, o sea, cantidad de gases, que muchas veces decimos, son los gases, es el cólico infantil, hay que tener cuidado. Hay que hacer una historia. En digestivo siempre he dicho que a la media hora o a los 20 minutos de hacer una historia completa de digestivo, tienes que tener el 80% del diagnóstico. Es historia hecha. Doctor, ¿qué síntomas? Cuando un niño tiene un cólico infantil, ¿qué síntomas nos tienen que alertar? Eso es curioso. No se ha resuelto el problema. Una cosa tan sencilla, tan elemental, no se ha resuelto el problema. Se llaman cólicos infantiles del primer trimestre. Es dificilísimo que no afecte a todo, al 100%, Sí. con la leche materna, con el biberón, como sea. Entonces, hay más intensos y menos intensos. Sí. Lo primero que hay es que el niño llora, de forma intempestiva, estando bien, y se encoge. Sí. Se encoge, como un retortijón. Sí. Un retortijón. Todo eso son gases. Se han utilizado probióticos, bacilos bífidos para modificar la flora intestinal. Yo había llegado a dar preparados que producían
producían con un pequeño sedante, producían una paresia, o sea, un enlentecimiento, una parálisis de la mucosa intestinal, con lo cual desaparecían, eran fabulosos, pero tenías el riesgo de que era un preparado, quizá podía ser peligroso, con lo cual se ha dejado, no se tratan ya. El cólico infantil hay que tranquilizar a los padres, enseñarles algunas técnicas de masaje, doblar las piernas. A veces va muy bien ponerse un guante y hacer un pequeño tacto rectal para dar salida y que expulse, porque estos cólicos cuando los pones en la camilla para explorarlos, a veces el mero hecho tienes que decir apártese, porque les doblas las rodillas sobre la barrita y hace ventosidades con una fuerza tremendo. Te llega, te pone perdido. A la madre, al pediatra, a todos ha pasado eso. Entonces el primer síntoma que hay es el grito intempestivo, casi imposible de calmar. Hace su curso, pasa, ya está. Y diremos, ¿qué importancia damos de cara al futuro? La báscula. Una báscula es importantísima, pero igual tan importante es para utilizarla cuando corresponde, como está todo el día midiendo a ver si gana 2 gramos, que se produce neuras a los padres, todo el día con la báscula. No. Si el niño gana peso y en los intervalos que no hay cólico infantil está contento, olvidarse del tema. Pero es muy molesto, ¿eh? Muy bien. Queríamos hablar de las alergias, pero como ya vamos más mal de tiempo, lo vamos a dejar para el próximo programa. Hay mucho que hablar. Y así extensamente hablaremos. Pues si desea añadir alguna cosa más ya para terminar nuestro programa de hoy. No, que me pregunten lo que quieran. A mí me gusta mucho el dinamismo, el dinámico, las preguntas. No os preocupéis por lo que sea, porque yo soy muy sincero. Lo que no sé, os lo diré. Lo siento. Nos lo diría la próxima Exactamente. Semana. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti.